buenos días o muy buenas noches, depende de donde nos estén viendo. En esta hora le damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder saludar a todos aquellos que nos sintonizan, que se conectan para ver este programa, una reflexión para el alma. Les saludo en el bendito nombre de Jesucristo. También quiero decirles que por estos días nuestro pastor, el reverendo José García, él está pues por asuntos personales ocupado, pero Dios ha querido que sea esta su servidora que dé esta reflexión para el alma. Yo sé que ustedes le van a extrañar porque él pues tiene la palabra de sabiduría en su boca. El pastor es idóneo para predicar, enseñar esta palabra. Pero el Señor ha querido que sea su servidora la que pueda darles la palabra en esta tarde. Y quiero agradecer a todos los que se han conectado, saludarles a los del área de la Bahía, a los que están fuera de Estados Unidos, puede ser en Centroamérica. Dios les bendiga, buenas tardes, que gocen de esta reflexión para el alma. El Espíritu Santo hable a nuestros corazones, quiera el Señor pues edificarnos con su palabra. Su palabra es bendita por siempre. Así que en esta tarde vamos a hacer la reflexión en un tema que el Señor nos ha dado, que se llama Dios en medio de la sequía. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Se lo voy a leer. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Algo que estamos, quiero decirles, algo que estamos nosotros padeciendo en estos días, pues acá en el estado de California, en el área oeste de la nación, es la sequía, o sea, falta de agua. Se fue agravando hasta que en estos momentos estamos ya casi pues en una crisis de falta de agua. Y que pues el pueblo de Dios estamos orando porque sabemos que Dios puede hacer el milagro de enviar lluvia del cielo. Dios puede abrir las cataratas de los cielos y enviar agua. Estamos pues en esa situación. Y las autoridades nos están diciendo que conservemos el agua, pero un día de esto, viajando por hasta el estado de Oregón, pudimos pasar por ríos, lagos, y están en el mínimo nivel, o sea, en el mínimo nivel de agua, o sea que está dura la situación. El agua es uno de los elementos que es de suma importancia para la vida humana, para la vida de los seres humanos, de los animales, en fin, para la vida silvestre, para la vegetación, para todo. Quiero decirles que Dios cuando creó, dice que creó los mares, los ríos, en fin, Él sabía el propósito por el cual estaba creando estos elementos que son el sustento del hombre. Hermanos, es difícil vivir una sequía, pero yo quiero decirles que esto no ha pasado ahorita solamente o ahora solamente. Esto viene de tiempo. Yo leyendo esta historia en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17 y el verso 1, dice que Elías predijo una sequía que iba a azotar la región. Y dice que él dijo: hasta que Dios, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío sobre la tierra, hasta que Él diga. Imagínense. Pero en esta tarde le voy a decir algo. No habrá ni lluvia ni rocío. Pero algo que me llama muchísimo la atención a mí es que Elías, la historia lo dice en Primera de Reyes en el capítulo 17. Pero después, en Primera de Reyes, en el capítulo 18, dice que Elías tuvo una confrontación con los profetas de Baal.
Entonces dice que hicieron un holocausto y usted ya sabe la historia. Pero lo que me llama a mí la atención es la historia de esta historia, es que cuando le tocó el turno a Elías, déjeme decirle que Elías dice que dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre las piedras. Y dijo, hacedlo otra vez lo hicieron, dijo, aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua, la zanja. Eso es lo que dice Primera de Reyes, el capítulo 18, versos 34 y 35. Ahora, déjeme decirle algo. Si leímos en el capítulo 17 que Elías estaba diciendo que habría una sequía, y ahora en el capítulo 18, habiendo la sequía sobre la tierra, todavía no había llovido. Dice en el capítulo 18, Elías les dijo, llenad la zanja otra vez con agua, cantaradas de agua, como decimos nosotros. La derramaron sobre aquel donde iba a ser el sacrificio. Ahora yo me pongo a pensar, si había sequía y ahora estaban derramando el agua, hermano, amigo, ¿no cree usted que si lo juzgásemos según la lógica humana, no estaríamos diciendo cómo es que hay sequía y ahora están gastando el agua? Mire, déjeme decirle algo. El asunto aquí era que Elías había predicho una sequía que luego vino por 3 años y un poquito más. Pero en este momento estaban por adorar y declarar que el Dios del cielo era el Dios verdadero y eterno ante los profetas de Baal. O sea, que si Elías dijo, llenad la zanja 1, 2, 3 veces más, quiere decir que él sabía lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios en medio de la sequía. Quiere decir, hermanos, amigos, que la sequía Dios la había permitido. ¿De dónde sacaron el agua? Dirá usted. Y yo estoy diciendo, ¿de dónde salió el agua? ¿Sabe qué? Mi Dios es el que provee. Mi Dios es el que suple. Mi Dios es el que hace milagros en medio de los desiertos, en medio de las adversidades. Posiblemente nosotros estemos pensando y preocupados ahora mismo porque no hay agua en California. Pero déjeme decirle una cosa, Dios extenderá su mano y nosotros nunca dejaremos de tener el agua. Eso es físicamente hablando. Ahora vamos a hablar espiritualmente hablando, hermano. Hay sequías en las vidas de los hombres, sequedad, hay aridez en los desiertos. Sabe, hay gente, Jesús manifestó que Él era la fuente de las aguas, que las aguas saltaban para vida eterna dentro de los hombres. Pero hay hombres y mujeres, cuando hablo de hombre, hablo de la raza humana. Cuando hay hombres que todavía están sufriendo la sequía, no tienen vida espiritual, no tienen ese fluir del agua, del espíritu dentro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no han acudido a la fuente de las aguas, no han acudido al que lo hace y lo puede todo. Mire lo que pasa dice después Elías oró, y ya usted conoce el milagro, cómo Dios envió aguas en medio del desierto, de lo seco. Dice que llovió. Y nosotros en estos momentos, la iglesia está orando porque caiga agua del cielo, porque el Señor haga un milagro. Y yo creo en los milagros. Dios aún en medio del verano, porque estamos en el verano y estamos en una temperatura que días están súper altas, otros días está pues normal. Pero aún en medio de esto que estamos viviendo, yo les sé decir que Dios puede hacer un milagro. Puede hacer un milagro de la lluvia física,
pero también puede hacer un milagro de la lluvia espiritual. El que está con sequía, hay almas sedientas. Mire lo que Jesús dijo en San Mateo, en el capítulo 5. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. ¿Sabe usted? A veces las almas de los hombres están sedientas. A veces la sequedad en el alma es cuando no hay presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando podemos nosotros quizás que deseamos un poco de agua y no la tenemos, ¿sabe? Entonces el Espíritu Santo dice que su presencia llena nuestras vidas. Su presencia nos hace beber del agua de vida. El Espíritu Santo es la fuente del agua. Una vez Cristo en la cruz del Calvario, sufriendo aquellos azotes, aquellos golpes, sufriendo en carne todo el peso del pecado, dice que expresó una vez: tengo sed. Y dice que lo que le dieron fue agua con vinagre. Eso no era lo que el Señor quería. Él quería un poco de agua fresca para refrescar sus labios, para refrescar su garganta. Y Él dijo: tengo sed. Imagínense qué contradicción. El que hizo los mares, el que hizo las fuentes de las aguas, el que hizo los ríos, manifiesta ahora y dice: tengo sed. Y Él es el agua pura. Jesucristo es el que sacia la sed del hombre. No es que Dios quiera que vivamos en resequedad. No, Dios no quiere que vivamos secos del agua de vida. Dios quiere Él no quiere que vivamos en sequedad. Le voy a leer en el capítulo 10, cuando el Señor, en el capítulo 8 de San Juan, cuando dice que el Señor les dijo que Él es el agua que sacia, que salta para vida eterna. O sea, mire, el del Señor, de las palabras del Señor, sale esa agua que vive y vive para siempre. Perdón, está en San Juan en el capítulo 4, cuando la mujer, dice, aquella mujer fue al pozo, la samaritana, y no podía, fue a sacar agua, y el Señor estaba allí, y le dijo el Señor: yo soy el agua. Mire lo que dice la palabra. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Dios no es Dios de sequía. Dios no es Dios de resequedades. Dios no es Dios de necesidad del agua. Dios es el que suple. Y mire lo que dice. Y le dijo la mujer: no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre, que Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: pues dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer se había encontrado con el dador del agua, con el dador de la fuente de la vida, del elemento que hace que muchos podamos sobrevivir. Mire, la historia que estábamos al principio leyendo, dice que en Israel hubo sed física y que Dios dice que Elías le dijo que va a haber agua por la palabra de Jehová.
Y después dice que Elías se atreve a usar aún a pesar de la sequía el agua. Quiere decir que Dios es el dueño de las fuentes de las aguas. La Biblia habla y dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Él nos puede dar agua física, pero lo más importante, nos puede dar agua espiritual que salte para vida eterna, como Jesús le dio a la mujer samaritana. Dice que esa mujer salió de ahí, le fue a decir a toda la gente de la ciudad de Samaria: he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y la Biblia sigue diciendo, y muchos creyeron por el dicho de ella. Quiere decir, hermano, que cuando se tiene el agua de vida en nosotros, podemos compartir esa agua con aquellos que pueden tener sed. ¿Ve? Podemos compartir el agua de vida con aquellos que se están muriendo, que están resecos, que su vida le hace falta el líquido divino del cielo. ¿Sabe qué es el agua? El agua es la presencia del Espíritu Santo, es la que nos hace sobrevivir. Hay muchas sequías a veces en nuestras vidas. Llegan momentos en que nos sentimos solos, estamos en un desierto espiritualmente hablando y estamos deseando tomar un poquito del agua, de la presencia del Espíritu. Fíjese, cuando uno tiene sed física, mire, les sé decir que cuando uno tiene sed física, esto que usted ve aquí es una botella de agua. ¿Sabe cuánta gente dice las noticias y la vida y lo que vemos en la vida? Se mueren en los desiertos por falta de este líquido. Pues déjeme decirle, mi hermano, mi amigo, cuánta gente está muriéndose de sed por el agua espiritual, por esa presencia divina. Por eso que el Señor ha prometido que el que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Ese es el mensaje. Dios en medio de la sequía. Dios provee para nuestro beneficio físico, pero también provee para nuestro beneficio espiritual. Mire, Elías dice que llenó cuatro cántaros de agua y la derramaron, y usted ya conoce el final de la historia. Dice que el fuego cayó cuando Elías oró, y el fuego dice que lamió el agua de la zanja, y mire, y se volvió un altar a Jehová. Quiere decir, hermano, que terminó con aquello que estaba allí y que no, y mire, no hubo más resequedad. Allí hubo mucha agua físicamente. Fue un milagro de Dios porque estaba en medio de una sequía. La sequía por décadas, por años, por tiempos, ha sido un fenómeno que puede suceder sobre la tierra. Pero en esta tarde estamos hablando, quizás estemos hablando de dos sedes, una física y una espiritual. Para mí, la más importante es aquella espiritual que se sacia. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno tiene a Cristo en nuestras vidas, el Señor, cuando lo tiene en nuestros corazones, hay libertad, no hay resequedad, nos sacia. Su presencia es el agua de vida que nos sacia a nosotros. Su espíritu, dice, corre, salta como río de agua viva sobre nosotros. Así que Dios es un Dios. En medio de la sequía, Dios está. En esta tarde, si usted por alguna razón que no conocemos, usted siente sed espiritual. Bienaventurado el que tiene hambre y sed, ¿sabe? Si usted por alguna razón tiene hambre, tiene sed espiritual. Fíjese que se dice que, hablando en términos físicos, se dice que una persona puede sobrevivir sin comer, pero no sin beber. Porque somos a 3% de las 3 partes de nuestro cuerpo son de agua. El planeta mismo, las 3 terceras partes, algo así, son agua. Y en verdad
porque es el alimento es el elemento que nos hace vivir, que nos hace saciar la sed que tenemos. Dios, si alguno de ustedes en esta tarde está padeciendo por esa sed, le está secando el alma, se siente agobiado, se siente triste, se siente desamparado, déjeme decirle que Cristo es la fuente del agua que salta para vida eterna. Aún en la sequía, Dios sigue siendo el Dios que provee el agua. Me recuerdo de la historia cuando Israel estaba por el camino en los 40 años en el desierto. Llegaron un momento en que no tenían agua. Y dice la Biblia que Moisés oró a Dios y Dios dice que le preparó un oasis, ¿sabe? Llegaron a las palmeras y allí dice que había agua, bebió todo el pueblo, bebieron los animales, bebieron todos los que venían en esas caravanas. Hermano, déjeme decirle que Dios siempre provee a tiempo. Por eso estoy creyendo yo que si ahora se dice de una sequía física, ¿sabe qué? Dios hará el milagro y Dios enviará el agua que nosotros necesitamos. Quizás nosotros los cristianos, día con día, hermano, día con día, debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de desear beber del agua de vida. ¿Sabe por qué? Para que nuestras vidas espirituales no se sequen, que permanezcan siempre con el agua fluyendo. ¿Sabe? Lo que nosotros damos le podemos dar a los otros sedientos que están a nuestro alrededor. Dios es el Dios de la sequía. Dios está cuando más lo necesitamos. Si alguien en esta tarde quisiera darle su corazón a Cristo, quisiera sentir esa llenura del Espíritu Santo, quisiera sentir eso milagroso que Dios hace en nuestras vidas, este es su tiempo, esta es su hora, esta es su oportunidad. ¿Ve? Haga que Dios seque eso que está sintiendo, que sacie eso seco que usted está sintiendo, perdón. ¿Sabe qué? Porque el agua de vida que salta para vida eterna, dice que salta para vida eterna, quiere decir que nos llevará, hermanos, aunque padezcamos lo que padezcamos, nos llevará hasta Dios. Yo le quiero decir que Elías fue un hombre de fe, un hombre que supo que Dios iba a contestar. La iglesia de estos días es una iglesia de fe, que sabe que Dios va a contestar nuestras oraciones y va a enviar agua del cielo. Y sabemos que el agua espiritual, que es la que más se necesita, va a llegar a aquellas vidas, a aquellas personas que están muriéndose de sed. Sé que Dios hará un milagro a través de estos medios, a través de la palabra, evangelizando en las calles, dando el mensaje de salvación. Hay mucha sed en mucha gente, sed de lo espiritual, sed de Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice el profeta Isaías. Llamémoslo en tanto que está cercano. Dejemos los caminos malos y volvámonos a Dios. Y Él dice que hará que nosotros podamos sentir esa frescura del agua espiritual en nuestras vidas. Ese es el tema del mensaje. Dios es un Dios de sequías. Y yo ya le dije los milagros que Dios ha dejado en su palabra para lo que los podamos ver. Dios es un Dios que puede hacer milagros en esta tarde. Si usted le presta, le da la oportunidad a Dios que refresque su alma. ¿Sabe? Hay muchas dificultades, hay muchos problemas. Ahora mismo en esto que estamos viviendo, pues estamos viviendo en medio de esta dificultad, pero yo creo que Dios sigue sentado en su trono. Sigue siendo el Dios, dice la Biblia, que Cristo es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Significa que Dios está allí. Y si en alguna oportunidad nosotros nos sintamos solos, tristes, sintamos la necesidad de esa agua fresca que Dios da, pues
Busquemos a Dios y Él nos refrescará. Sabe, esa agua que salta para vida eterna. Esa agua que tomó la mujer samaritana. Esa agua que la hizo que después pudiera compartir lo que ella había encontrado. Dice que toda una ciudad se volvió a Dios a través del testimonio de aquella mujer. Sabe, al pozo de Samaria, el pozo de Sicar, era una ciudad, llegó la mujer. El cántaro y la mujer iban vacíos. Cuando regresaron del pozo, el cántaro y la mujer vinieron llenas. Para concluir, le diré que Dios nunca nos va a dejar que nos muramos de sed. Si es de sed espiritual, ahí está Dios. Dios está esperando que abramos nuestro corazón, que abramos nuestra boca, que lo confesemos como nuestro Salvador. Y Él quitará la sed que quizás está agobiando a un alma en esta tarde. Que usted no pueda identificar por qué está triste, por qué está angustiado, por qué está enojado, por qué está irritado, por qué está sintiendo su autoestima por el piso o sintiéndose abandonado. ¿Sabe qué? La falta de Dios. Cuando Dios está en nuestra vida y refresca el alma de cada uno, es cuando nos sentimos diferentes, cuando todos le hemos dicho al Señor, Señor, ven y sacia nuestra sed. Dios es Dios de las sequías. Dios en medio de los problemas, en medio de las dificultades, Él nos da a beber del agua de vida. Quiere decir, Cristo es el agua de vida y puede saciar nuestra sed. Dios hace milagros en esta tarde. Prepare su corazón, prepare su vida. Voy a orar por su necesidad. Y le invitamos a que vea la reflexión del alma cada día a esta misma hora y por esta misma página de Facebook, Centro Familiar Roca de Salvación. Reciban un afectuoso saludo de nuestros pastores, Reverendo José García y su esposa, mi hermana Nilsa García. Gracias. Vamos a orar por su necesidad. Si alguno quiere decirle y abrir su corazón delante de Dios y quiere decir, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, y venga y a los pies de Jesucristo. Démosle a Dios, démosle la oportunidad y démonos nosotros mismos la oportunidad de tener a Cristo, el dador de la vida, el dador del agua, el dador de todo lo que tenemos. Gracias te damos, Espíritu Santo. Cierre sus ojos, clame a Dios. Si usted desea entregar su corazón a Cristo, levante su mano y diga, acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Él saciará la sed de mi alma, la espiritual. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. Te bendecimos y te adoramos. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que la mereces, Dios mío. Tú eres el dador de la vida, el dador de todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos das aquello, Padre, de la gloria que estamos necesitando. Te bendecimos. Bendice a cada oyente, bendice a cada uno de los que están, Señor, en este lugar y en esta hora. Dios mío, bendito, que puedan saciar la sed que tiene su alma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por cada uno de ellos, donde quiera que nos sintonicen, nos oigan, nos vean. Dios mío, bendícelos, Espíritu Santo, y sacia, Señor, esa sed que muchas personas tienen. Te damos gracias y te damos gloria y honra a ti, que la mereces, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.